Es un enorme gusto saludarles en esta primera emisión del podcast Educación y Actualidad en México. Yo soy su amiga, la maestra Claudia, y a través de estas emisiones nos aproximaremos a múltiples temas de interés que giran en torno a la educación, uno de los espacios que permiten la discusión analítica y profunda sobre el acontecer nacional. Y bien, en esta ocasión hablaremos por extenso acerca de dos tópicos fundamentales de la educación, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Uno de ellos definitivamente más polémico que el otro, ¿verdad? Pero igualmente interesante. Ya ustedes determinarán cuál de ellos piensan que es el más problemático. En primera instancia, exploraremos la importancia de generar en nuestros estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar en ellos el pensamiento crítico. Y, por otro lado, abriremos la discusión sobre si el sistema educativo busca la emancipación del individuo dentro de su sociedad. O sea, observen cómo esto se vincula estrechamente con la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico. O, por el contrario, se convierte en una auténtica máquina de manipulación social que tiene como objetivo central preservar el status quo. Sin más preámbulo, comencemos. A lo largo de la historia moderna de la humanidad, la educación ha jugado un papel crucial en las estrategias de cohesión en las sociedades. Al menos desde el período de la Ilustración Europea, la educación ha sido perfilada como un elemento vital dentro de las conformaciones de sociedades cada vez más avanzadas. Entiendo por este término aquellas que se caracterizan por el predominio de lo racional por encima de lo mítico y del famoso sentido común. Quizá el ejemplo que refleja más adecuadamente este espíritu racional que lo domina todo es el positivismo, con Augusto Comte a la cabeza, quien planteaba que el estadio más glorioso de la humanidad se daría cuando todas las dimensiones que la componen fueran determinadas por la ciencia y el método científico. Entonces, al menos desde el siglo XVIII, los pensadores de la Ilustración determinaron que la educación tenía que ser el vehículo a través del cual las grandes masas tuvieran acceso, así sea limitado por las condiciones contextuales de la época, al pensamiento científico y su aplicación en la vida cotidiana. Por supuesto, algo indispensable para que ello pudiera darse es que la escuela enseñara a los estudiantes a reflexionar, a pensar con profundidad, no solo a resolver mecánicamente problemas sin vinculación alguna con la realidad. Quizá los filósofos y a la vez teóricos de la educación como Rousseau no hayan utilizado propiamente la expresión pensamiento crítico. Sin embargo, es claro que sus obras aluden a él, a la importancia que tiene el hecho de cuestionar las bases mismas de lo que creemos, como planteaba en su momento René Descartes, para tratar de alcanzar la verdad, o al menos determinar caminos para transitar con mayores grados de certeza en la construcción de conocimientos viables y, sobre todo, aplicables en la transformación de la sociedad. Como muchos estudiosos han mencionado, tal es el caso de Manuel Castells,
Hoy vivimos en lo que se denomina sociedad de la información, es decir, una etapa en la que esto se genera, acumula y distribuye a una velocidad tal como nunca se había visto en la historia de la humanidad. No obstante, mayor volumen y rapidez de creación de información no ha implicado mayor comprensión y análisis de esta. Ya lo advertían dos prominentes figuras del pensamiento de finales del siglo XX y principios del XXI, Giovanni Sartori y Umberto Eco. En una declaración del 2009, el primero afirmaba que corremos el riesgo de asfixiarnos en una exageración de la que nos defendemos con el rechazo, lo que nos deja entre la exageración y la nada. El exceso de bombardeo nos lleva a la atonía, a la anomia, al rechazo de la indigestión. Y de este modo todo termina en concreto, en una nimiedad. A su vez, Eco expresaba categóricamente: el exceso de información provoca la amnesia. Demasiada información hace mal. Cuando no recordamos lo que aprendemos, acabamos pareciéndonos a los animales. Conocer es cortar y seleccionar. Y es que, en efecto, el exceso de información que pasa por nosotros todos los días podría darnos la impresión de que conocemos a profundidad sobre muchos temas. Incluso opinar abiertamente sobre ellos, pegándonos una etiqueta de expertos en la frente, cuando eso está muy alejado de la realidad. Solemos opinar a partir de prejuicios, mitos, lugares comunes y sinsentidos que reproducen socialmente, dándoles validación, no así veracidad. Es justamente por ello que el pensamiento crítico es más necesario que nunca, porque nuestros estudiantes y nosotros mismos requerimos acercarnos con ojos atentos a todos los discursos e información que circula vertiginosamente. En lo personal, considero que el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros alumnos no puede darse sino a través del conocimiento profundo del contexto en que se vive, crece y desarrolla. Saber dónde estamos parados en este momento, qué nos define dentro del espacio donde vivimos, es uno de los primeros pasos para la creación del pensamiento crítico. Entonces, todo intento de inculcar está en nuestros estudiantes debe pasar obligadamente por el tamiz de la circunstancia, como planteaba Ortega y Gasset. El ser humano está definido justamente por esas variables que componen la unicidad de su situación espacio-temporal, por lo que ahí debería situarse primeramente la mirada del docente. Ahora bien, el segundo tópico está muy relacionado con el anterior. Conocer el contexto en el que me desenvuelvo implica también identificar y caracterizar cuáles son las estructuras de poder a las que obedecen las acciones de los individuos. Esto fue explorado ampliamente por el pensamiento marxista, específicamente en las figuras de Antonio Gramsci y Louis Althusser. Ambos hablan de los aparatos ideológicos del Estado, entidades cuyo objetivo es
adoctrinar a la población para que normalice las situaciones de injusticia, explotación y desigualdad producidas por la burguesía dentro del sistema económico capitalista. Para ellos, el sistema educativo se divide en dos sectores, uno más grande que el otro. Aquella educación dirigida para perpetuar las condiciones de miseria y el adoctrinamiento para la formación de nuevas generaciones de proletarios o fuerza laboral, y otro sector destinado a educar a los nuevos miembros de la clase dominante. Desde luego, el papel del profesor en cada uno de ellos dista mucho de lo que hoy consideramos que tendría que ser. En ambos, el docente es una figura reemplazable porque no fomenta en sus estudiantes el ejercicio del pensamiento crítico, que ayuda a cuestionar las condiciones de la realidad imperante, sino todo lo contrario, es un vehículo para el adoctrinamiento por medio de argucias y falacias discursivas, bajo la pretendida idea de que el status quo es así por naturaleza y que por lo tanto no se puede hacer gran cosa para modificarlo. Sin embargo, al menos desde la perspectiva de Paulo Freire, el docente debe ser el primero en cuestionar las bases de su propio pensamiento, de sus propias creencias, con respecto a su papel dentro de la sociedad, llegando a la conclusión de que su misión es emancipar conciencias, es decir, permitirles el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que los faculten para entender que cada componente de la realidad está interconectado, que es un todo en lo que no se puede alternar un elemento sin que en cadena haya otros que sufran también alguna modificación. Lanzando esta premisa al plano social, el estudiante, con el apoyo del docente, debe percatarse de cuál es el lugar que ocupa dentro de su realidad, cómo los elementos que componen esta lo definen y de qué manera podría conducirse para modificarlos para sí. Es un esfuerzo conjunto. Transformar aquella es un significado, entre otras cosas, un mayor acceso a la justicia social. Para finalizar con esta primera emisión, quiero hacer énfasis en la necesidad de que como docente revaloricemos nuestro trabajo, que entendamos la responsabilidad que significa tener a nuestro cuidado a las nuevas generaciones que están destinadas a hacer transformaciones significativas para nuestra sociedad. No basta únicamente con entrar a clases y cumplir con horarios y carga administrativa, sino en verdad prepararse para brindarles a los estudiantes herramientas que les permitan desarrollar las facultades del pensamiento crítico, el cual les abrirá muchísimas puertas. Eso es todo por esta emisión.